Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a Fernando Pairicán, historiador, doctor en Historia de la USACH y académico de Antropología de la Universidad Católica, que hace poco tiempo ha editado un nuevo libro, porque ya vamos como en 4, ¿no? 5, no sé, más o menos. 4, sí. Que es La Vía Política Mapuche, un libro que es como una especie de historia, ensayo, ¿no? Sí, justo. Sobre el proceso de participación, básicamente, de los mapuches en el proceso constituyente. Sí. Fue una invitación de la editorial Paidós dentro de la colección Hoja de Ruta. Hay hartos otros autores, autoras. Y la perspectiva indígena o mapuche me invitaron a mí y yo intenté hacer algo que me gusta, que es historia, pero también dando a conocer un poco el proceso constituyente y cómo se empezó a forjar las ideas que hoy día están un poco ya consolidadas en la Constitución. Falta, por supuesto, el proceso de plebiscito de salida, pero que han articulado y que han generado el debate en Chile sobre el rol del mundo indígena dentro de la conformación del Estado Nacional chileno. Bueno, tus temas son el mundo mapuche y el tema político. Claro. El tema político mapuche, digamos, ¿no? Porque Sí, sí. La rebelión del movimiento mapuche, la biografía de Matías Catrileo, tienes Toqui, Guerra y Tradición, y Gualmapu colonizado. Es decir, son todos temas bien contingentes, si se quiere, ¿no? Sin duda. Fernando, en todo este proceso han surgido una serie de palabras que yo creo que no se entienden, o que la gran mayoría de la gente no entiende claramente, que tiene que ver con plurinacional, intercultural, multicultural. Explícanos. Plurinacionalidad es el reconocimiento de diversas naciones bajo un marco jurídico compartido, ¿no? Surge de 3 variantes. Una es el movimiento indígena latinoamericano. Esta discusión lo da el movimiento en la década de los 80. Muchos mapuches lo logran conocer por el exilio, por los debates que se están dando en el seno del movimiento, por los debates a nivel internacional ya en torno a la ONU. Hay distintos avances en las normativas internacionales. Entre eso va a ser el convenio 169 de la OIT, el que se está debatiendo en la década de los 80. Y también el debate de las naciones que se han edificado hacia la década de los 80 con el surgimiento de naciones árabes, musulmanas. Y por tanto hay una discusión, ¿no? que es más que latinoamericana, es global, en el cual también algunos mapuches la conocen por su exilio. Algunos se exilian en España, y en España conocen los debates de País Vasco, de Cataluña, que influye mucho en esta conversación, y otros se exilian en la Unión Soviética, y en la Unión Soviética conocen el debate de las naciones, que está ya desde 1920 en algunos escritos de Lenin y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo demás. Y todo ello creo que son distintas líneas de argumentos que terminan por configurar en la década del 80 el debate incipiente de la plurinacionalidad, dentro de lo que también está el desarrollo de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos, el tema de la ecología, otros tipos de los derechos de los nuevos tipos de trabajadores, trabajadoras, los derechos de las mujeres, por supuesto, y entre esos también los derechos de los pueblos indígenas. Son, por lo tanto, varias corrientes que terminan por ir articulando esta noción de que los estados puedan reconfigurarse en los estados plurinacionales. Yo agregaría uno también, que en los pueblos que surge este debate, que son los pueblos aymara, los pueblos quechua, fueron pueblos que construyeron estados en los tiempos preexistentes a los estados nacionales, ¿no? Para el mundo quechua, Tahuantinsuyo, ¿no? Para el mundo aymara, Tiwanaco, para el mundo maya. También fue fuerte esa discusión en Ecuador. Sí, entonces también hay una lógica también de que fuimos civilización en algunos pueblos y por tanto fuimos Estado, y por tanto tenemos que construir un Estado acorde con nuestros derechos como pueblo. Todos estos debates yo creo que influyen un poco y hacen que también el mundo indígena en Chile llegue con mayor preparación tal vez sobre estos conceptos y pueda incorporar y dar una solución a la crisis de Estado que se desarrolló a partir del 18 de octubre. Y creo que esa parte
es la menos reconocida tal vez, Sí, que claro. en esa crisis, bueno, hay alguien que llegó con una propuesta y esos fueron los pueblos originarios que dijeron, bueno, acá hay un Estado plurinacional, intercultural y que también con perspectiva de los derechos de la naturaleza o ecológicos, si también lo quieres ver en ese No, eje. además, a ver, durante las manifestaciones, eh, y yo diría que los sectores más fuertes, más aceptados dentro de las movilizaciones fueron básicamente las feministas, luego los pueblos originarios. Yo creo que esas dos banderas, quizás los medioambientalistas. Y corrientes de movimientos posiblemente sociales, ¿no? Banderas diversas de... Sí, no, pero que eran más visibles, más transversales, yo diría que Sí, fueron esos de una tres: crítica a los partidos políticos. feministas y pueblo originario. Mm. Después quizás ecologistas. Sí, la bandera tomó esa raigambre, ¿no? Y fue una de las grandes preguntas que hacían algunos periodistas, me acuerdo, internacionales, era ¿por qué la bandera mapuche y no otras? Sí, Una, porque la presencia mapuche urbana es importante. es muy Un importante. porcentaje vive acá. La bandera, una de las imágenes más famosas de Millalén, ¿no? Un peñi que vive Sí, arriba y del también monumento vaqueano. fue candidato a convencional. Está Sí, lo menciona. él, bueno, va a posicionar también esa bandera que va a ser el emblema, ¿no? De la Buenofoye a nivel internacional y tal vez la postal. Dentro de otras, una van a ser los Rayados, por ejemplo. Sí. Ahora, plurinacional, ¿eso qué significa en concreto? Porque uno tiene la noción de que las naciones pueden convivir, pero las naciones, en el caso mapuche, y en el caso más bien de los pueblos indígenas o originarios, necesitan territorio. No es solo el grupo humano. ¿Cómo se concilia eso con un Estado único? Yo creo que lo primero es que la plurinacionalidad es una invitación a reconocer a todas las naciones en igualdad de condición jurídica, ante un silencio o un intento de no reconocimiento de los pueblos originarios, ¿no? En eso Chile es un país que hace un reconocimiento muy tardío, incluso de convenios que ya están en la década del 80 ratificados, como el convenio 169 de la OIT, mucho menos la declaración de la ONU del 2007, donde ni siquiera está en el debate en la elite política chilena. Entonces, poder avanzar en reconocer que existen distintas naciones en un territorio compartido es un avance político y cultural. Luego de ello decantan los que van a ser los derechos de los pueblos originarios. Derecho a la autonomía, que es uno de los más importantes, que también está en la Constitución. Los derechos de la naturaleza, que también es una de las propuestas del movimiento indígena en la década del 80 y que yo creo que sí tiene mucho respaldo de parte de los sectores más ecologistas en la convención. Y también ello crearlo a partir de una descentralización del país. ¿Cómo llevar a la práctica la autonomía de los pueblos originarios? Bueno, a través de una regionalización, ¿no? Y eso hace que el mundo indígena tenga que tomar acuerdos también con los constituyentes, las constituyentes que son de regiones, observando que hay una diversidad también en Chile, en la convención, y una diversidad de pueblos, porque para Rapa Nui ellos en la práctica son autonómicos. Lo que les falta hoy día es tener esos estatutos ya garantizados, el derecho a autonomía, pero también dentro de un marco de la unidad del Estado. Lo que ha dejado en claro el movimiento mapuche, el movimiento indígena que está en la convención, esta vía política, como yo la denomino, la vía gradualista más que política, y los otros también son políticos, es que hay un deseo, primero, de que hay un reconocimiento de la unidad del Estado, ¿no? No se va a dividir el país, sino que esto es una diferencia, derechos políticos en la unidad de este Estado plurinacional que va a tener distintas formas para poder llevar a la práctica los derechos de los pueblos originarios. Este es un hecho no menor, porque también fue un debate dentro del movimiento indígena, esta idea de, bueno, ser parte o no ser parte, porque la discusión del movimiento mapuche ha sido también una crítica constante al Estado y la presencia del Estado en el territorio mapuche. Ahora, ¿cómo entienden esa autonomía, derecho a la autonomía, en términos prácticos? Pero yo creo que uno escucha ciertas palabras y bueno, yo creo que Chile es un país fértil en miedos y temores. Entonces, lo primero que en general nos pasa frente a algo desconocido es tener miedo. Entonces, ¿cómo entienden esta idea de autonomía?
Bueno, en la Constitución está, por lo menos en los artículos, planteado que los pueblos, las comunidades se pueden asociar entre ellas y solicitar su autonomía a partir de su regionalización, ¿no? De esta Cámara Regional. Para ello tiene que haber una devolución territorial, ¿no? Eso está en los debates y los catastros. El Estado tiene que generar aquello. Y ese mecanismo de restitución de tierra se reúne con una deuda histórica, aunque a la élite no le gusta un poco aquello de la deuda histórica, pero lo es, pero a partir de un acto que debe ser reconocido, que es la ocupación de la Araucanía, un acto de ocupación unilateral de parte de un Estado por sobre otro pueblo que tiene acuerdos firmados incluso con la República Chilena. Eso fue un poco el trabajo de Entoqui, ¿no? Dar cuenta, bueno, los primeros años de la República Chilena y cómo el Estado chileno sí había hecho reconocimiento, había intentado dar acuerdos de aspectos políticos y que, bueno, el Estado no lo reconoce y ahí aparece este gran Toqui, Mañil Bueno, que entonces encabeza la resistencia y que se llama finalmente ocupación de la Araucanía o pacificación, como algunos lo denominan. Benjamín Vicuña Maquena es más sincero y le llama la conquista de Arauco, ¿no? En ese ámbito, ese es un acto de genocidio que tiene que de alguna manera también generar mecanismos de recomposición y de saldar una deuda histórica, como lo hace algunos países, como lo hizo Canadá. Es muy interesante en eso el viaje de Boric y cómo ha tenido ese diálogo en Canadá, sí, cómo se ha hecho esta política. Porque eso es también un acto que tiene que reconocerse de parte del Estado chileno. Ahora, sí, en términos territoriales, ¿han visto qué significaría eso en términos, sí, concretos? ¿Cuáles serían los territorios autónomos? ¿Cómo esos territorios autónomos se relacionarían con el resto? ¿Cómo uno como ciudadano funcionaría en relación a esos territorios autónomos? Hay una experiencia que se observa como, que es Nueva Zelanda, se observa mucho la experiencia catalana, donde no significa la expulsión de la sociedad no indígena de los territorios. Sí. Por eso el concepto de plurinacionalidad, ¿no? Es plural. Y eso es lo que va a determinar la función del Estado en esos territorios. La devolución de tierra tiene que ser a partir de un catastro, que también está en el borrador de la Constitución, y ese catastro tiene que constituirse a partir de una comisión que tenga que dar cuenta de cuáles son las tierras que primero se perdieron dentro de los títulos de merced, luego de los títulos de reducción, luego de la historia que ocurrió entre 1883, luego la historia que ocurrió entre 1861 a 1883 y entre 1852 a 1873, y yo creo que entre 1845 a 1873, que son por lo menos los momentos que, y voy de adelante hacia atrás, para sí, explicar un poco, decir, bueno, estos son los momentos en que el Estado corrió la frontera desde el Gualmapu. Yo me posiciono en el Gualmapu y digo, bueno, estos son los momentos en que Chile corrió la frontera sobre nuestro territorio, y por lo tanto hay que hacer ese mecanismo y ese debate, y ahí está la noción de la reparación. Fernando, vamos a ir a una pausa y después vamos a entrar en eso, sí, sobre esa frontera, esas corridas de límite y también cómo esto uno lo concilia con los sistemas medioambientales, cómo hace coherente los límites políticos, los límites culturales y los límites medioambientales. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. De lunes a viernes, pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio.
conversando con Fernando Pairicán a partir del libro La Vía Política Mapuche, decíamos, una especie de historia-ensayo sobre la participación del pueblo mapuche y de los representantes mapuches en la convención constituyente. Y estábamos hablando de cómo esta autonomía significaba territorio, significaba saldar una deuda histórica a partir de la ocupación de la Araucanía, y tú hablabas de todos los periodos de usurpación, de despojo, y lo que yo planteo al final es cómo hacer para generar estos límites, ¿no es cierto?, entre esta restitución con los límites políticos y al mismo tiempo con lo que debieran ser los sistemas ecológicos, ¿no? Que yo creo que hoy en día en Chile los límites simplemente pasan por cualquier lado. Más bien respondieron a lo que antes podía haber sido un límite, como un río, o a repartijas políticas, a componendas políticas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Una pregunta fundamental, porque dentro de los debates que yo creo que los pueblos originarios desarrollaron en la convención es superar la noción monocultural en que prima la producción como construcción, que es lo que a lo mejor nos legó la década del 50 y luego la dictadura de Pinochet, ¿no? Donde son la naturaleza entendida como un sistema solamente de producción, ¿no? Y nos dividieron el país a partir de ello, ¿no? Cobre, etc. Lo que este proceso, o como el pueblo mapuche se subdividía, era a partir de límites territoriales e identidades territoriales que la conformaban sus ríos. José Bengoa tiene un libro muy bonito que es la antigua Mapuche al Sur, no bonito además solo porque está bien escrito, sino además por la historia en cómo la cuenta y cómo investiga y termina por determinar que son los ríos los que son fundamentales en la historia del pueblo mapuche. Y además que marcan toda una identidad territorial, por eso gran parte de los apellidos mapuches también están relacionados con nombres de ríos. Y es lo que un poco la Machi Francisca Linconada creo que desarrolla dentro de sus argumentos, que son la defensa del menoco, dice ella, la defensa de las plantaciones, de las hierbas, finalmente los derechos de la naturaleza, que es lo que ha terminado por desarrollarse en la Constitución. Y esos derechos de la naturaleza van muy acorde con las identidades territoriales que el pueblo mapuche tiene, y esas identidades territoriales van conformando los espacios de autonomía a partir de las comunidades, ¿no? Que son lo que el tejido social mapuche que ha seguido sobreviviendo. En ello, cada espacio ecológico del pueblo mapuche genera un complemento, y a eso nosotros lo terminamos por denominar el litrofilmonguén, ¿no? O los hermanos andinos lo llaman el derecho a la naturaleza, el cume, de alguna manera, ¿no? El kumasamay. Nosotros lo llamamos el litrofilmonguén, que son todas las especies en igualdad de condiciones, pero además de ayuda recíproca entre ellas. Por lo tanto, no podemos existir sin el mar. Si el mar se destruye, se contamina o se terminan por quitar todos los seres vivos que están ahí, genera una destrucción de nuestro propio oxígeno. Al mismo tiempo, la nieve de la cordillera es fundamental para la preservación del agua. Entonces, es una constitución también con perspectiva ecológica, pero esa perspectiva ecológica logra incorporar la noción de los pueblos originarios en ella. Y ahí entonces cumple un rol que todas las vidas, el litrofilmonguén, son todas las vidas en igualdad de condiciones, ¿no? E importa un insecto, importa una planta, importa un menoco, como lo llaman los mapuches, importa las aves. Todo ello genera el equilibrio y por tanto esta constitución también creo que es muy interesante en el aspecto de lo que podríamos llamar ecológico, ¿no? Claro, y ahí, bueno, insisto, es importante repensar el país en términos de las distintas culturas y también en lo medioambiental. Ahora, también yo creo que, y lo conversamos un poco antes de empezar esta conversación, que en el libro tú pones, las élites inculcaron la diferencia étnica con el objeto de fundamentar la supremacía de los no indígenas a nivel de Estado y transformar a los indígenas en fuerza de trabajo para la producción y modernización de las repúblicas. Que yo creo que en Chile esta definición es mucho más ruda.
porque finalmente no es los no indígenas versus los indígenas, sino que fueron una determinada casta, unos determinados familias que segregaron al resto, que eran mestizos o incluso podían ser españoles de otra condición social, o que ellos consideraron de otra condición social, donde son una élite muy reducida y donde ha sido muy difícil de permear, ¿no? Sí, bueno, lo que la historiografía llama la cuestión social al final, ¿no? Que ahí se representa esa ausencia de derechos laborales en el mundo del trabajo y formas de trabajo que están muy parecidas más a la esclavitud, sobre todo en las zonas andinas, ¿no? Pero no es decir, sí, son el tema del trabajo, pero también el derecho De a la una vivienda. identidad cultural. Es decir, a que se respeten ciertas formas culturales y no que sean reinterpretadas de acuerdo a la mirada de la élite. Es decir, se hace una cueca Pero de la élite, pero se tal vez la hace élite logra música. consolidar el Estado. ¿Sí? No, Eh, seguro. Y tal vez logra generar una perspectiva de la nación a los chilenos. Y los chilenos se sienten amantes de su patria, con todas sus tradiciones culturales. Ahí hay un proyecto de la élite que surge a partir de 1818 y que se logra inculcar a través de distintos métodos. Puede ser el azote, la ley, como fue el régimen portaliano, fue a través de la educación, que fue el gran trabajo de los gobiernos liberales, la democratización de los conocimientos a partir de la clase obrera cuando comienza a fundar diarios y partidos políticos de clase, pero con una identidad chilena y que se refleja muy bien en la vía chilena al socialismo, que más chileno que esa vía chilena, ¿no? Al socialismo con empanada y vino tinto. Muy valle centralista por lo Sí. demás, pero ahí hay una identidad conformada, ¿no? El mundo, yo creo que una parte de la sociedad chilena tiene en lo mistraliano, ¿no? Si tuviera que tomar Gabriela Mistral yo creo que lo que nos incorpora permanentemente es el factor étnico en ese mestizaje, ¿no? Lo que Licurachi Wailap ya después lo va a desarrollar con la idea de la morenidad y que creo lo debate Sí. al punto de llegar a premios de literatura. Pero sí, a pesar de eso, cuando Gabriela Mistral pone esos temas, cuando Violeta Parra pone, igual O cuando Elisa Loncón lo incorpora. existe, sí, claro, pero yo estoy hablando de Violeta Parra y de Gabriela Mistral porque son figuras que ya están consolidadas, por así decirlo, pero aún así quedan como un poco decorativas. Es decir, claro. no se traducen en un Estado que realmente reconoce esa diversidad. Violeta Parra canta a los mapuches y queda ahí como decoración casi, ¿no? Hay un grito Pero de el ella. 18 de octubre, y creo que los murales Sí. que están en la Plaza Italia, Baquedano o Dignidad, creo que dan cuenta un poco de cómo vuelven estas figuras Sí. reinterpretadas, ¿no? Creo que ahí bueno, Violeta fue una de las... Bueno, uno habla de Violeta, la siente muy cercana, ¿no? Pero Violeta Parra es una de las grandes figuras que emergen en este movimiento Sin lugar a social. dudas. Gabriela Mistral también, por lo demás, ¿no? Creo que hay un... yo hablaba en el libro un poco de una revuelta anticolonial diciendo, mira, aquí hay algo abajo, un Chile que estuvo ese 18 de octubre que era más intercultural desde abajo de lo que desde arriba ha logrado desarrollarse, donde las personas tomaron la Buenufolle como el emblema, donde se posicionaron Chemamul en la Plaza Italia, Claro. Dignidad, y los rayados en Mapuzungún, murales en la perspectiva del pueblo, los pueblos originarios, que también estuvo esto en el Gualmapu, ¿no? Hablaba de un Chile, yo a lo mejor en mi fantasía también, decir, mira, se estaba conformando ahí abajo un Chile intercultural que se demostró en cosas concretas en esos momentos históricos que vivió el país y que tal vez en alguna parte esto se está logrando conciliar en la convención. Y lo que no deja de ser preocupante, chocante, es que finalmente se puso mucho el foco en la violencia, que fue de un porcentaje mínimo, frente a una expresión de multiculturalidad muy
y de creatividad muy potente, una expresión de deseos muy potente, de reconocimiento, de tener voz, Y una de poder mirar movilización el dentro de país de todo otra forma. pacífica para la revuelta. La agresión fue del Estado más que... Sí, y de grupos menores, Mm. y de grupos muy menores que saquearon, pero que fueron... Fernando, para ir cerrando, ¿cuáles son para ti los conceptos básicos que debiéramos incorporar? Es decir, que debiéramos hacer nuestros para dialogar, para entendernos. A mí me gusta el discurso que dio la Lamien Elisa Loncón cuando fue electa presidenta, ¿no? Cuando dice, nace un nuevo Chile, ¿no? Plural, plurilingüe, intercultural, con todos los pueblos, ¿no? Creo que esos son los conceptos. Primero, el pluralismo, o sea, reconocernos que Chile no es uno, sino hay muchos Chiles dentro y todos tenemos el derecho a expresarnos según nuestra identidad cultural, política, en igualdad de condiciones. Un Chile intercultural, donde vea a lo indígena como un aporte para la construcción de un país distinto, y en eso no significa que dejes de ser chileno, sino que tome algunos principios que el mundo indígena propone. Ante esa crisis de Estado, el mundo indígena propuso derechos de la naturaleza, porque hay un tema real con la destrucción del planeta, ya no solamente en Chile, sino a nivel global. El derecho de la niñez, ¿no? Que es muy importante, la formación de la identidad cultural. Yo creo que uno de los aspectos importantes para incluso entender la radicalización hoy día del conflicto mapuche es que esa niñez mapuche, que hoy día tal vez se expresa de forma tan violenta en el Gualmapu, ha vivido los últimos 20 años o 15 años, ha vivido una violencia de Estado inaudita, que necesita, por lo tanto, para las generaciones que vienen, una educación base de los derechos culturales, pero también sobre una propuesta de país que respete la diversidad indígena, no en el aspecto solamente cultural, sino hoy día también político. Y yo creo que en ese ámbito la interculturalidad es también un avance en estas diferencias políticas que hay entre indígenas y no indígenas. Una fundamental es que no hay derecho de decisión del mundo indígena frente a temas que tengan que ver con ello. En la convención hoy día se logró, siendo una minoría se logró, pero esto tiene que abrirse hoy día a debate en las cámaras, que es lo que y en los espacios de poder del Chile que salga luego de este plebiscito, ¿no? Para bien o para mal, pero debe haber una presencia del mundo indígena en las tomas de decisiones, porque eso es democracia al final, ¿no? ¿Qué es democracia? Bueno, que todos podamos tomar decisiones frente a cosas que tengan que ver con nuestra individualidad, nuestra personalidad específica, ¿no? Y yo creo que en eso la convención y el debate de los pueblos originarios influyó mucho en poder hacer que sea un Chile intercultural. Ahora, ¿cómo consagrar eso? Es el camino más interesante que se abre ahora. ¿Cómo llevar a la práctica, luego el plebiscito, que por supuesto va a ganar, yo creo, la Constitución? ¿Cómo vamos a construir eso? Esa parte es muy interesante para las nuevas generaciones de mapuche, de hombres y mujeres indígenas que habitan este territorio, ¿no? Bueno, Fernando, yo creo que además, entre las tantas cosas que debemos aprender de los pueblos originarios, el pueblo mapuche, también están los parlamentos. Y eso lo dejaremos para otra ocasión, porque yo creo que ese es un gran tema sobre cómo aprender a dialogar, a llegar a acuerdos de otra forma. Y que en el caso mapuche parece que funciona. Así es. Bueno, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a la radio por la invitación y hablar de este texto. Muchas gracias.